Hola, ¿qué tal? Me presento, soy el maestro Rubén Velázquez Cuevas y soy quien impartirá el curso de Teoría de Control 3 y este primer video es la introducción al control lineal multivariable. El contenido de esta presentación, tratando de ser lo más breve posible, será hablar un poquito sobre el control clásico contra el control moderno, hablar un poquito sobre los pioneros que desarrollaron este primer concepto de espacio de estados, hablaremos de las definiciones de estado y de variable de estado. También hablaremos de las ecuaciones de estado y de cómo se obtienen a través de diferentes métodos, ya sea a través de función de transferencia, de ecuaciones de equilibrio, de diagramas de simulación analógica y de la matriz de transferencia. También daremos algunos breves comentarios finales. Empezando por lo que son control clásico contra control moderno, la primera gran diferencia que encontramos es que el control clásico está diseñado para sistemas de una entrada a una salida. Siempre se tiene un lazo por variable. Si requerimos de varias variables que se deben de controlar, debemos de tener un lazo por cada variable controlada. En este caso también a veces se recurre al uso de esquemas modificados que permitan tener algunos lazos internos, y su representación común es a través de la función de transferencia, que es una representación sin memoria, ya que solamente tiene una relación de entrada-salida sin importar lo que suceda dentro. Para el caso del control moderno, es decir, para sistemas múltiple entrada, múltiple salida, aquí sí se utiliza una representación con memoria, ya que la expresión que realiza el cálculo diferencial o de la ecuación diferencial de primer orden permite conocer el comportamiento de cualquier estado del sistema en cualquier instante, solo con el conocimiento de los estados actuales y previos y de la señal de entrada. En este caso, los lazos que se tienen es realmente uno conocido como lazo de retro de estados. Este es equivalente a si se tuvieran lazos múltiples. Y el orden del sistema, a pesar de que se represente con una ecuación diferencial de primer orden, veremos que el costo que se paga es que se obtiene ahora una ecuación pero matricial. Y entonces el orden se verá afectado por las dimensiones de esas matrices y puede perfectamente representar cualquier sistema mediante un espacio n-dimensional. ¿Quiénes fueron los que introdujeron este concepto? Bueno, el primero de ellos fue Henri Poincaré. Él fue un matemático y él fue que con los estudios de mecánica introdujo este concepto de estado y de variable de estado. Más adelante, matemáticos y también pioneros en el área de control óptimo comprobaron que este concepto era bastante útil para desarrollarse en lo que es el control óptimo. Entre ellos, Pontryagin y Bellman fueron los que desarrollaron cada uno en sus áreas lo que fue el principio del máximo de Pontryagin y Bellman su programación dinámica. Entonces tiene mucha aplicación el uso de variables de estado. Posteriormente, muchos años después, llegó Rudolf Kalman, y Kalman fue quien desarrolló precisamente encontró la relación que existía entre la función de transferencia y las ecuaciones de estados y estableció dos conceptos muy importantes que se verán en este curso, que son la controlabilidad y la observabilidad. En conjunto esto forma lo que se llamó después el filtro de Kalman. Ahora bien, ¿qué es un estado? Un estado será la cantidad mínima de información que se utiliza para determinar cómo opera un sistema en cualquier instante a través de su información. Esa información serán los estados, precisamente, o lo que llamaremos después variables de estado. Básicamente al estado le vamos a llamar este número de variables mínimas o componentes, y ese conjunto de componentes la llamaremos variables de estado, y según el número de variables de estado pues será el orden del sistema, y ese conjunto también se le llamará vector de estados. Entonces estado o vector de estados es sinónimo. Por variable de estado, como ya mencioné, son los componentes y son las variables internas del sistema. Pongamos por ejemplo este sistema hidráulico donde tenemos un flujo a la entrada y un flujo a la salida. Nosotros bien podríamos establecer la función de transferencia que me da la relación entrada-salida, es decir, cómo es el comportamiento dinámico
conforme entran. De hecho, aquí tenemos en este ejemplo dos entradas, esta Q1 y Q2 serían las dos entradas. Y lo que se tiene después de ello es el análisis del comportamiento. En este caso veremos que aquí tenemos las dos entradas y tenemos de hecho también definidas dos salidas. ¿Qué ocurre en ese inter? Pues ocurre que pasan estas otras dos variables. Estas vendrían siendo las variables internas. Entonces esas variables internas les llamamos el estado. Es el conjunto de estas dos variables. Con esas dos variables y con el conocimiento de estas dos entradas, yo puedo describir cualquier comportamiento a la salida de este tanque. Muy bien, ¿en qué consisten las ecuaciones de estado? Las ecuaciones de estado en general solamente se conocen como dos funciones, una diferencial y una algebraica, las cuales tienen dependencia, puede ser directa o indirecta del tiempo, tienen la dependencia de los estados y tienen dependencia de las entradas. La primera ecuación que observamos es una ecuación diferencial y es la que describe la dinámica de los estados. Y la segunda pues es una ecuación que nada más nos representa o nos formula cómo es la salida con respecto a los estados y con respecto a las entradas. Ahora bien, para el caso que vamos a analizar en este curso, que es el caso simplificado, será una combinación lineal de los estados con las entradas, por lo cual da una suma, pero una suma matricial en ambos casos, ¿no? Tanto en la de estados como en la de las salidas. Lo importante aquí será ver que lo que se obtiene, estas A, B, C y D, son matrices. A será una matriz cuadrada, es decir, con el mismo número de filas y de columnas, que será de n por n, llamada matriz de estados. B será una matriz de n por r, que será nuestra matriz de entradas. C será una matriz de m por n, donde m es el número de salidas y r, por cierto, olvidaba mencionar, es el número de entradas. Y finalmente D es una matriz de m por r, llamada matriz de salidas contra entradas. Y aquí nos da precisamente el número de salidas por el número de entradas, ¿no? Mientras que la matriz es número de salidas por el número de estados. Ahora bien, esta representación de un sistema lineal invariante en el tiempo a través de sus ecuaciones de estado también se le llama realización ABCD, es decir, con proporcionar las matrices A, B, C y D, ya estoy dando el modelo de estado. Pongamos un ejemplo de dimensiones. Digamos que si un sistema tiene tres estados, dos entradas y una salida, es decir, n igual a 3, r igual a 2, m igual a 1, lo que tendremos es lo siguiente, que la matriz A será una matriz de 3 por 3, la matriz B será una matriz de 3 por 2, porque es 3 estados, 2 entradas, la matriz C será una matriz de 1 por 3, porque es una salida por 3 estados, y finalmente la matriz D será una matriz de 1 por 2, porque es de una salida, 2 entradas. Siempre hay que cuidar mucho la parte de las dimensiones de los estados para saber que todo checa, ¿no? Muy bien. Diferentes métodos para la obtención de las ecuaciones de estado. El primero de ellos es a partir de las ecuaciones de equilibrio del sistema. Si yo tengo las ecuaciones que describen el sistema o de algún modo llego a esas ecuaciones, puedo definir los estados. El ejemplo más común es el de un sistema hidráulico simple, un tanquecito, donde, como ya mencionamos, tenemos la entrada, la salida y el estado, que sería la variable interna. Pues aquí tengo las ecuaciones de equilibrio. Lo único que tengo que hacer es redefinir, ¿sí? Si bien el sistema o las ecuaciones del sistema presentan pues su propia nomenclatura, yo puedo, por comodidad, para visualizarlo mejor, redefinir esas variables, identificando cuál es la entrada, cuál es la salida y cuál sería el estado. Y de ese modo reescribimos la misma ecuación de equilibrio, pero ahora con los estados definidos, y lo único que tenemos que hacer es despejar la expresión ya conocida para llegar a nuestra forma y determinar entonces qué vale A, qué vale B, C y D. ¿Sí? En este caso es bastante claro cuando se despeja
la variable derivada de x. Entonces ya tengo la ecuación diferencial de estados y por otro lado la ecuación algebraica de salidas, ¿no? También es posible obtenerla a partir de la función de transferencia. En este caso tendremos cuando el numerador es una constante, y tendremos un segundo caso cuando no es una constante, sino que es un polinomio. En este caso, en las notas de las cuales está basada la presentación, se explica el procedimiento paso a paso para mostrar cómo llegamos a la equivalencia o la conversión de la función de transferencia hacia las ecuaciones de estado. En este caso, en la presentación no lo voy a mostrar, simplemente voy a dar la observación de que al escribir las matrices A, B, C y D, lo que hacemos es identificar, número 1, que el polinomio característico, es decir, el del denominador que presentamos aquí, el coeficiente de la potencia de S más alta sea 1, ¿sí? Es decir, que esté en una forma estándar. Si no lo estuviera, necesito pasarlo a esta forma para entonces ahora sí identificar sus coeficientes, que serían A1, A2, A3 y así sucesivamente dependiendo de cuántos coeficientes tenga. Este sería en este ejemplo de tercer orden, y también tendremos la constante en el numerador correcta cuando tengamos la forma estándar. Una vez identificados estos A1, A2, A3 y la constante del numerador, lo que hacemos es simplemente sustituir una estructura típica, es decir, siempre queda de la misma forma, lo único que hay que hacer es adaptarlo a las dimensiones que tenga. Como mencionamos, el tercer orden significa n igual a 3. Como n igual a 3, nuestra matriz A será de 3 por 3, la matriz B tendrá 3 filas y la matriz C tendrá 3 columnas. Ahora, en este caso, como viene de una función de transferencia, pues M y R serán ambas igual a 1. ¿Sí? Entonces, una columna para B, una fila para C. Y por ende, pues la matriz D, en este caso, será de 1 por 1. ¿Qué hacemos entonces? Ok, como la matriz A es una matriz cuadrada, observo la diagonal principal y arriba de la diagonal principal coloco una diagonal de unos. El resto de los elementos será 0, con excepción de la última fila. En la última fila lo que vamos a colocar son precisamente los coeficientes de la función de transferencia estándar en orden inverso, es decir, si acá ordenados de mayor potencia a menor tendremos A1, A2, A3, en la última fila aparecerán como A3, A2, A1, pero con signo contrario, es decir, menos A3, menos A2, menos A1. ¿Sí? Solamente hay que sustituir en esta estructura general, y la constante que tenemos en el numerador aparecerá al final en la última fila de la matriz B, y el resto de sus elementos serán 0. Hablando de la matriz C, su primer elemento siempre será 1 y el resto serán 0. Ya ahí es donde podemos adaptar según las dimensiones que tengamos. Y para este caso número 1, cuando la constante en el numerador se tiene, la matriz D siempre será 0. Cuando no es 0, veremos nuestro caso número 2. En el caso número 2, tenemos ahora un polinomio que, por conveniencia, por definición, como es un sistema que se pretende que sea causal, pues máximo será del mismo orden que en el denominador. Es decir, siguiendo con el ejemplo de tercer orden, el numerador también tener un polinomio de tercer orden. ¿Qué pasa en este caso? Igual está explicado en las notas paso a paso, pero sin mayor complicación. Una metodología que se sigue para tener la misma matriz A que en el caso número 1 es igual, sustituir los coeficientes de la función de transferencia en la matriz A en orden inverso y con signo contrario, nuestra diagonal de 1 es arriba de la diagonal principal. La matriz C también va a ser igual, el primer elemento 1 y el resto 0, pero aquí la diferencia estará en las matrices que están relacionadas con la entrada. Precisamente el numerador de la función de transferencia afecta a los coeficientes de la entrada. En este caso aparecerán estos coeficientes beta que aparecen aquí, y la matriz D puede tener este coeficiente beta 0. ¿Cómo se calculan estos coeficientes? Bueno, para empezar, beta 0 será igual al coeficiente B0, que coincide precisamente con el de del numerador, que tiene el mismo orden. Si B0 fuera 0, entonces bueno, pues aquí la matriz D otra vez sería 0. Pero bueno, este coeficiente se utiliza para calcular el resto de los coeficientes, que es un cálculo recursivo. Ven, lleva una secuencia. El primer elemento, por ejemplo, beta 1,
se calcula con el coeficiente B1 y se le resta menos A1 multiplicado por el beta 0 que acabábamos de calcular. Siguiente, el beta 2 lo calcularemos como coeficiente B2 menos A1 multiplicada por beta 1 que fue el anterior, menos A2 por beta 0. Y así sucesivamente se va incrementando. Tenemos beta 3. Beta 3 se calcula B3 menos A1 beta 2 menos A2 beta 1 menos A3 beta 0. Nótese que los coeficientes A van en incremento, A1, A2, A3, mientras que los betas van disminuyendo, beta 2 porque el anterior, beta 1, beta 0. Si calculáramos por ejemplo un beta 4 tendremos B4, beta 4 sería igual a B4 menos A1 beta 3 menos A2 beta 2 menos A3 beta 1 menos A4 beta 0. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces realmente recordar cómo es el cálculo de estos betas no es complicado. De todos modos, bueno, pues pueden tener el formulario, ¿no? Por último, a partir del diagrama de simulación analógica, que es este diagrama parecido al de bloques pero que se utiliza con bloques integrales, la clave está en definir la salida de estos bloques integrales como los estados. Entonces, según el número de integrales que yo tenga, pues el número de estados. Entonces, la salida de uno se define como un estado y la salida del otro se define como el otro estado. Y entonces lo que hacemos es simplemente escribir las ecuaciones como las tengamos. Si tenemos otra nomenclatura, es decir, otro nombre de las variables, bueno, pues no importa, podemos hacer la redefinición, así como lo hacemos con las ecuaciones diferenciales, tanto en las entradas como en los estados como en la salida, ¿no? Y entonces al visualizar esto, lo único que tengo que hacer es leer la ecuación que me dice el bloque. Por ejemplo, la primera ecuación está aquí, donde digo que la derivada de x1, o sea, del componente 1, es igual al estado x2, ya que es la salida del integrador, ¿sí? Por otro lado, la derivada de x2, pues es construir la ecuación tal cual se lee aquí, sería menos k sobre m por x1 menos b sobre m x2 más 1 sobre mu, eso sería igual a la derivada de x2. Y por último, la salida pues simplemente está definida como y igual a x1, tal como se muestra aquí. Tendremos entonces estas ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer es reordenarlas o simplemente encontrar que esto sería igual a 0x1 más 1x2 más 0u. Y de este lado tendremos menos k sobre m x1 menos, menos b sobre m x2 más 1 sobre m u. Y la salida y siempre en función de también de los estados y de la entrada. Entonces tendremos 1x1 más 0x2 más 0u. Y de ese modo construimos nuestras matrices A, B, C y D de manera ordenada. Observamos que aquí está la matriz A, 0, 1 menos k sobre m menos b sobre m, ¿ok? La matriz B está aquí, 0 y 1 sobre m, ¿ok? La matriz C es esta, 1 y 0, y la matriz D pues nos da 0 también. ¿Sí? Entonces otra forma también de definir las ecuaciones de estado a través de este diagrama. Lo que hacemos es convertir el diagrama o leer las ecuaciones que se obtienen del diagrama. ¿Qué pasa si tengo las ecuaciones de estado y quiero ir en sentido contrario de obtener la función de transferencia? Bueno, esto dependerá del número de entradas y de salidas, en cuyo caso, en lugar de tener una función de transferencia que sería de una entrada a una salida, puedo tener varias funciones de transferencia según el número de entradas y según el número de salidas. Esto se conoce como matriz de transferencia o matriz función de transferencia. Lo que hacemos es algo simple, como cuando obtenemos la función de transferencia, la aplicamos transformar en Laplace a las ecuaciones, en este caso la ecuación diferencial y la ecuación algebraica, y lo que hacemos es factorizar y despejar. Lo que hacemos, factorizamos x de s y la despejamos. Luego la sustituimos en la ecuación de las salidas y se llega a una expresión que relaciona la entrada con la salida. Y esto que queda aquí es lo que llamamos la matriz función de transferencia, ¿sí? La definimos como g de s y g de s entonces será igual a esta formulita que tendremos la matriz C multiplicada por la inversa de SI menos A, donde I
sería una matriz cuadrada, que es la matriz identidad, inversa de esto, multiplicada por b más d. Aquí ponemos un ejemplo donde tendremos un sistema con dos entradas y una salida. Entonces, la combinación dos entradas y una salida me dará dos funciones de transferencia. Una de una entrada contra la salida y otra es la otra entrada contra la misma salida, ¿no? Aquí tenemos nuestra matriz A, B, C y D. Y lo que hacemos es sustituir precisamente en esta fórmula. Aquí estoy sustituyendo las matrices A, B, C y D. Aquí aparece C, aquí aparece la matriz SI, que es la matriz identidad multiplicada por el término S. Esta es la matriz A, esta es la matriz B y aquí está D. Primero lo que hay que lidiar es con la matriz inversa esta de aquí, la matriz inversa de SI menos A, para lo cual pues hay que recordar cómo se calcula la inversa. Se calcula el determinante, que queda dividido aquí, 1 sobre el determinante de SI menos A, es esto. Y lo que queda acá de este lado es la matriz adjunta de SI menos A. Según las dimensiones que tenga, pues se calcula, ¿no? Es la matriz traspuesta de la matriz de menores, ¿no? Siguiendo con el cálculo, ya que tengo esta matriz inversa, como el término del determinante de SI menos A es un término constante, lo puedo sacar de la multiplicación de matrices, por eso lo pongo hasta afuera. Y entonces otra vez multiplico C, todo esto que queda aquí sería la adjunta de SI menos A, porque ya esta multiplicada por el determinante ya me da la inversa. Y aquí está la matriz B. Y ya no pongo la matriz D porque era una matriz de ceros. O sea, desarrollar el producto, por ejemplo, de C por adjunta de SI menos A, nos queda este término multiplicado por B. Y al multiplicarlos, nos quedan ya todos los términos, dos funciones de transferencia, ¿no? Que llamamos G1 y G2. Entonces, donde G negrita o G oscura sería la matriz función de transferencias, que contiene todas las funciones de transferencia del sistema. Unos comentarios finales al respecto es que fíjense que dependiendo o independientemente de cuál sea el método que se utilice, ya sea que se obtenga de función de transferencia, de diagrama de simulación analógica o de las ecuaciones diferenciales de equilibrio, aquí muestro un ejemplo que viene también en las notas al final. Fíjense que dependiendo de cómo se definen los estados, porque no hay una regla específica que diga cómo deben de definirse, puedo obtener diferentes representaciones de estados. Esta es una representación, esta es otra y esta es otra. Tres diferentes representaciones del mismo sistema. Las tres son correctas, las tres son válidas. Lo único que se observa es, de hecho, que se tiene la misma información, o sea, en todas aparecen este es beta y este alfa, pero en posiciones distintas. Eso quiere decir que lo único que estamos cambiando es la forma en cómo lo representamos, pero sigue siendo el mismo sistema. Entonces, en conclusión, la representación en ecuaciones de estado no es única. No es como la función de transferencia, que en su forma estándar, esa no hay de otra, esa es única. En las ecuaciones de estado no es así. Puedo tener algo que se conoce en álgebra matricial o álgebra lineal como cambio de base, y entonces es la misma representación, o es el mismo sistema, pero con un ordenamiento distinto de los datos o incluso un escalamiento distinto en los datos, lo que se conoce como cambio de base. Pues bien, esto es todo. Agradezco su atención. El siguiente tema que se verá es el de valores propios y vectores propios. Muchas gracias.